Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de varios autores destacados, cuyas publicaciones han generado un impacto dentro del diálogo jurídico. Muy buenos días, tardes, noches, en el momento que se encuentren escuchándonos. Mi nombre es Emilio Arias, miembro de USFQ Law Working Papers, y les doy la bienvenida al segundo podcast de USFQ Law Working Papers. En el primero que tuvimos nos acompañó Ramiro Ávila y Andrés Martínez, y estuvo sumamente interesante. Si no lo han escuchado, por favor, vayan a escucharlo. Hablamos sobre el labor del juez y la difusión académico-jurídica. Está genial. Y hoy nos reunimos para hablar sobre un working paper de relevancia jurídica, difundido con nosotros. Es un tema muy interesante que se destacó y no podíamos desaprovechar la oportunidad para tratarlo. El tema es la consulta popular, una herramienta para limitar la explotación minera. Y estamos con su autor, Sebastián Coloma, que es abogado egresado de la Universidad San Francisco de Quito. El 14 de septiembre de 2020 realizó una publicación, la revista de investigación jurídica USFQ Law Review, titulado como Cuestionamiento a la discrecionalidad en el régimen de medidas cautelares constitucionales en Ecuador, el cual hace referencia a la aplicación de medidas cautelares dentro de nuestro sistema de justicia como una garantía que busca amparar los derechos fundamentales de todo individuo dentro de un proceso. Actualmente labora en Morales y hace estudio especializado en Derecho Administrativo. Mucho gusto, Sebastián. Es un placer que puedas acompañarnos en este segundo podcast. Un gusto con todos. Aprovecho para saludarles a su audiencia. La verdad, yo estoy muy emocionado por estar aquí. Es un gran placer para mí. Creo que es un espacio muy valioso, sin duda, para poder compartir algunas ideas interesantes. Creo que el tema que vamos a tratar es sin duda de relevancia y creo que ha estado en boga en los últimos tiempos, en la boca de la gente, ha sido muy hablado y por eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Creo que la consulta popular, como hemos venido viendo, ha sido un tema recurrente, lo vemos en las noticias, vemos el tema de la minería en el Chocó andino y creo que ahora más que nunca el ambientalismo es algo que nos está preocupando a todos y nos concierne a todos, ¿no? Así es, así es. También nos acompaña el día de hoy Diana Carrera, que se graduó de la Universidad San Francisco de Quito, donde obtuvo el título de abogada. Forma parte de USFQ Law Working Papers, donde desempeña el rol de editora. Actualmente labora como asesora de Derecho Tributario aduanero dentro de una empresa privada y también trabajó en la Corte Constitucional como asesora del doctor Ali Lozada. Mucho gusto, Diana. De igual forma, es un placer que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Emilio, por la introducción y muchas gracias por la invitación. De igual forma, te quería agradecer, Sebastián, por aceptar nuestra invitación. Siempre es un gusto para nosotros conversar con los autores de estos papers que están en desarrollo, pero que contribuyen tanto a un debate y un debate investigado y que se basa 100% en la academia. Entonces, te agradezco muchísimo y creo que podemos empezar con el diálogo si estás listo. Sí, por supuesto, con gusto. Gracias, Sebastián. Entonces, para empezar, bueno, como tú dijiste en la introducción, este es un tema que está en boga, sobre todo para nuestra generación, como millennials. Realmente el tema del derecho ambiental, el tema de derechos de la naturaleza, que es tan nuevo, son cosas que necesariamente tienen que hablarse y son tan relevantes para nuestro futuro. O sea, es justamente parte de los principios del pensar en el futuro de las generaciones futuras, son principios del derecho ambiental. Entonces, porfa, ponnos un poco en contexto sobre la relación entre el derecho ambiental, la minería, y no solo el derecho ambiental y la minería, sino el ambientalismo, las tendencias ambientalistas. Con gusto. Como tú dices, es algo que está en boga, es algo que podríamos decir es reciente si hablamos de derecho ambiental, si hablamos de reconocimiento de derechos a la naturaleza en nuestro país. Me parece que las primeras normas están más o menos en 1968. Entonces podemos decir que es breve, ¿no? Es algo reciente, el derecho ambiental es algo que viene sonando desde hace muy poco, podríamos decir, en el espectro del tiempo.
Por otro lado, la minería es algo ya constituido en nuestro país desde épocas precolombinas, me parece. Yo justamente resaltaba en algún punto del ensayo, decía que hay registros de haber existido minería de materiales preciosos antes de la minería, antes de la colonización. Y luego en la colonia se volvió muy importante para hacer exportaciones de oro, que eso ya es muy conocido. Entonces, han estado en el país estos dos tópicos en temporalidades diferentes y ahora se encuentran, yo diría, un poco enfrentados, un poco confrontados. Creo que entre el ambientalismo y la minería siempre va a haber algo de tira y afloja, siempre vamos a estar con facciones un poco tal vez más radicales. Yo he escuchado criterios que dicen que definitivamente no debería haber minería en el país. Luego tenemos una postura, digamos, un poco más política. El Estado central ha dicho que quiere aumentar la minería en este gobierno, que quiere buscar una nueva forma de financiamiento al país por medio de la minería. Y también creo que es perfectamente válido. Luego, digamos que hay unas posturas más centradas. Yo personalmente creo que la minería debería ir muy de la mano de la regulación. Creo que se puede hacer minería de bajo impacto ambiental. Sin embargo, siempre va a haber un impacto ambiental porque es una actividad humana y como actividad humana vamos a tener impactos ambientales y vamos a tener afectaciones a los derechos de las sociedades que estén alrededor, a derechos como la protección al agua, derecho a la salud. Siempre va a haber alguna afectación. Sin embargo, con una minería bien regulada, creo que podría lograrse tener mejores efectos y también tener réditos económicos para el país. Creo que es un tema que se ha hablado poco también, simplemente se ha tomado como una cuestión política, pero en la cuestión, digamos, jurisprudencial no ha habido demasiado desarrollo y creo que es por eso justamente el tema que tratamos hoy. Exactamente, Sebastián. Y como tú dices, es un tema de tira y afloja esto, 100%. Y esto yo creo que tiene un impacto incluso mayor en países como el nuestro, un país en vías de desarrollo que depende altamente de los recursos naturales. Y esto yo creo que se aumentó más, incluso a raíz de lo que se convirtió la naturaleza en sujeto de derechos. Entonces, en este sentido, tú sabes que según el artículo 71 de la Constitución, la naturaleza, de ser un bien jurídico protegido por el ordenamiento, pasa a convertirse en un sujeto de derechos. Este cambio drástico que es a partir de la Constitución de 2008, ¿crees que constituye un límite para el desarrollo económico de un Estado que depende primordialmente de la explotación de los recursos naturales? Yo no creo que sea una limitante. Si hablamos, me parece que es el artículo 10 en el que le reconoce como sujeto de derechos a la naturaleza a la Constitución, y luego en el 71 y en el 72 desarrolla justamente esto, y desarrolla y nos explica que si bien es sujeto de derechos, es sujeto de derechos taxativos. Ya siendo un poco técnicos, me parece que son tres derechos los que se le van a reconocer entre el mantenimiento y la regeneración de los ciclos, la indemnización en caso de daño también, y uno que se me está escapando, me parece que es medidas de precaución que tenemos que tener al momento de tratar con la naturaleza y la explotación de recursos naturales. Entonces, si pensamos que son derechos limitados los que tiene reconocidos la naturaleza, que son derechos taxativos, el Estado, como garante de estos derechos, lo que tiene que hacer es simplemente aplicar mecanismos que nos permitan aprovechar la naturaleza en un contexto de conservación y un contexto de regeneración de los ciclos naturales. Yo no creo que esto sea imposible, yo no creo que esto sea lo más difícil de hacer. Sin embargo, sí parte mucho de política pública. Creo que es una disposición, podemos ver casos similares en la región. Brasil ha decidido obviar todos este tipo de consideraciones ambientales al momento de explotar sus recursos naturales y es la posición que ha tomado como país y ha decidido hacer explotaciones sin consideraciones ambientales. Yo creo que en Ecuador, en el amparo de la Constitución y de los tratados que están suscritos por el Estado, Ecuador sí tendría que hacer varias consideraciones sin que esto signifique, varias consideraciones ambientales sin que esto signifique no aprovechar sus recursos. Porque como tú decías, estamos en un estado que depende mucho de sus recursos naturales, muchísimo de su economía depende de los recursos naturales. Entonces, si nos comenzamos a alejar de esto, si comenzamos a dejar de obtener recursos de estos medios, vamos a entrar en una crisis económica bastante complicada. Exactamente, y lo que dices es que es importante porque justamente es parte de la desinformación, ¿no es cierto? O sea, el problema de este tema es que, como bien decías hace un rato, no se comunica, no se debate, y en esa medida llegamos al tema de las consultas populares. O sea, ¿cómo pretendemos hacer una consulta popular si la gente no sabe realmente? Entonces, en ese sentido, ¿cuál crees que serían los requisitos de una propuesta de consulta popular para que efectivamente se lleve a cabo? Ok,
Para que se lleve a cabo, bueno, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales habla de los requisitos, ¿no? Me parece que está en el 104 y 105, y ahí se describen los requisitos. Es un control formal y un control material por parte de la Corte, sin dejar de lado también el respaldo popular. Um, hay algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, el respaldo popular, últimamente yo he escuchado a juristas que dicen que el respaldo popular es absurdo. Un 5% del padrón nacional es bastantes firmas, y cuando es un tema local me parece que es el 10% del padrón de ese lugar, y también es una cantidad muy importante de firmas. Estos son los requisitos que la ley establece, es decir, lo estándar tendría que ser que apruebe un control formal, un control material por parte de la Corte y reunir las firmas. Con eso se podría llevar a cabo. El problema y la razón de ser de la investigación es justamente que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no es clara en esto, simplemente nos deja con el enunciado, nos dice que tiene que pasar un control formal, no nos dice qué significa un control formal, y asimismo con el control material. Sobre las firmas hubo un precedente bien importante, aprovecho, que creo que vale la pena decirlo. Anteriormente, antes del dictamen 01-13 DCP Corte Constitucional, tenía uno que reunir las firmas previo a los controles. Actualmente uno tiene que reunir las firmas posterior a los controles. ¿Por qué es importante? Porque reunir las firmas es bien difícil. Entonces, terminaba habiendo casos en los que ya tenían el respaldo popular para la consulta y sin embargo no aprobaban los controles de la Corte, y todos los recursos en recoger las firmas estuvieron desperdiciados. Ese, digamos, que es un avance en este tema, es un avance de la Corte, y creo que es bien importante. Sí, exactamente. Justamente las críticas respecto de la consulta popular en temas tan debatibles como este de la minería presentaba algunos problemas. Y en esa medida, hablando ahora de, como bien nos comentas, de los requisitos formales y materiales, por ejemplo, el tema de las firmas, que antes ya se gastó un montón de dinero en recolección de firmas, pero luego, ups, han estado mal las preguntas formalmente. Entonces, ya nada. Entonces, tú, viéndolo desde ese punto de vista, ¿crees que estos requisitos formales y materiales constituyen un limitante al derecho de participación ciudadana, o hasta qué punto creerías que lo constituyen como un limitante? Sí, yo creo que hay un debate bien importante ahí sobre el constitucionalismo tradicional, digamos, y defender la voluntad del legislador constitucional, de quienes redactaron la Constitución, y luego el derecho de participación de los ciudadanos. Yo creo que están ahí, una vez más, se contraponen de alguna forma, hay una disputa. Y sí, de alguna forma termina siendo muy estricto. La Corte, en reiterados fallos, ha dicho que tiene que darse prioridad al derecho de participación, tiene que siempre ser más favorable para el proponente en los controles formales y materiales, y sin embargo constantemente no lo hacen. Esto, por ejemplo, en el 01-20 CP/20 es la sentencia en la que dicen que tiene que ser siempre más favorable para el proponente, y luego Ramiro Ávila, en un voto salvado de la 01-20-CP21, nos dice: no estamos haciendo caso de lo que decimos, nos estamos llevando a la contra. Esta sentencia que se está saliendo, él está en el voto salvado, y él dice: esta sentencia que se está emitiendo no es más favorable, nosotros estamos negando aquí por cuestiones técnicas. Entonces, siempre va a estar ahí habiendo un debate, y yo creo que es bien complicado, porque se supone que la consulta popular es un mecanismo democrático, de participación directa, de democracia directa, y que tendría que estar al alcance de todos los ciudadanos. Entonces terminamos teniendo tecnicismos muy específicos, no muy claros por parte de la Corte, no muy claros por parte de la ley para nada. La ley orgánica no es para nada clara, la Constitución tampoco en este tema. Entonces se va complicando y se va volviendo un obstáculo. Es por eso que no ha habido un ejemplo de que una consulta nacida del interés ciudadano para limitar la minería se haya llevado efectivamente a cabo. No hay un ejemplo concreto. Y yo concluí en la investigación de que es perfectamente posible que se haga, pero todavía no se ha hecho. Y eso quiere decir que es bastante difícil, ¿no? Sí, claro, es que qué importante es que el máximo órgano de control constitucional también sea coherente, ¿verdad? Incluso en su forma de evaluar, porque si no, ¿desde dónde partimos? O sea, ¿desde dónde las personas que quieren proponer una consulta, cómo van a formar, cómo van a construir esa consulta, si obviamente no tenemos dictámenes coherentes y resoluciones coherentes? En este sentido, bueno, ya nos has hablado de algunos dictámenes, pero no sé si quisieras resaltar sobre alguno, y si no es así, nos podemos quizá ir a un tema de obstáculos. ¿Cuáles crees que son los obstáculos más importantes
para utilizar esta herramienta de la consulta popular como un limitante a la minería cercana a fuentes hídricas. Sí, como te decía, yo creo que no es tanto los requisitos. Yo entiendo perfectamente por qué la ley orgánica pone requisitos de control formal y control material. Creo que es necesario porque tampoco se trata de que cualquier tipo de consulta se lleve a cabo y luego estar modificando, haciendo consultas populares y modificando leyes arbitrariamente. Sin embargo, yo creo que el mayor problema, como digo, no son los requisitos, sino es la falta de claridad de estos requisitos. Tenemos 7 ejemplos, son con los que existen 7 dictámenes de propuestas de consulta popular para limitar la minería que se han hecho. Son 7 ejemplos, ninguno de estos ha sido aprobado, la mayoría se han caído en el control material. Entonces, yo sí creo que sería bien importante darle un poco más de claridad a los proponentes, a la ciudadanía en general. Se supone que ni siquiera necesitas un abogado tú para proponer una de estas. Yo creo que eso es equivocado. Creo que para proponer una consulta popular de estas te va a tocar estudiar todas las sentencias, estas 7 sentencias que relato. Entonces va a ser bien complicado. Hay un tema de aprendizaje jurisprudencial que es bien importante. Es decir, tienen que irse emitiendo más sentencias. Creo que nos hace falta más información. A veces se dice que tener mucha información puede nublar más las cosas. Yo creo que aquí tenemos muy poca información. Todavía hay dudas no resueltas por parte de la Corte. Entonces, sería bien importante que se sigan dando dictámenes, incluso con propuestas fallidas, es decir, que se sigan proponiendo, aunque sea que sigan fallando, pero esto nos va a permitir que en algún momento tengamos propuestas que efectivamente aprueben el control material, el control formal y que se lleven a cabo las consultas. Claro, y esa justamente, tú dices, podría ser una herramienta, que haya como más información respecto del tema. Sin embargo, no sé, a mí me generas una duda respecto a lo que acabas de decir, porque sí, hay poca claridad y creo que eso es parte de nuestra llamada cultura jurídica en general en el Ecuador. Casi siempre hay poca claridad respecto de un montón de temas. Sin embargo, sí, me salta la duda, quizá es trabajo de los abogados también ponernos, ya nada, o sea, es un trabajo extra definitivamente y sí, las autoridades tienen necesariamente que ser más claros en su dictamen y sobre todo tienen que ser coherentes. Pero sí, una de las herramientas quizá puede ser justamente la investigación. La investigación, ese es un problema que en el país las personas no se dedican y los abogados en particular no se dedican mucho a investigar sobre temas tan relevantes y que justamente pueden aportar a esta claridad. Entonces, por ahí sí tenemos que empezar a buscar otras herramientas para también hacer factible a su vez, estas herramientas como la consulta popular. Y en este sentido te pregunto, ¿cuál crees que podría ser otro mecanismo para limitar la actividad minera cerca de fuentes hídricas y que no sea justamente a través de una consulta popular, porque se pueden presentar estos problemas como la falta de claridad y coherencia incluso a veces? A ver, si nosotros queremos limitar la explotación minera, las actividades mineras cercanas a las fuentes hídricas, si estamos hablando de todo el territorio nacional, primero, como antecedente, esto de las fuentes hídricas es bien importante porque la gente al parecer está muy interesada, y digo la gente como las comunidades en general, están interesadas en limitar la minería cuando está cerca de fuentes hídricas. De las 7 consultas que se hacen para tratar este tema, de las 7 propuestas de consulta que se hacen para este tema, 4 son en Azuay y las 4 versan sobre los ríos que están en Azuay. Entonces nos dicen, cerca del río Yanuncay hay que prohibir, no sé qué. Y bueno, ¿cuál es el tema aquí? Si nosotros queremos prohibir a nivel nacional, no es el camino correcto una consulta popular. El camino correcto tendría que ser una reforma a la Constitución. Esto queda súper claro en un voto salvado de Teresa Núquez que dice, ratito, el 407 de la Constitución nos dice cuáles son las limitantes para la minería y dice, me parece que es áreas protegidas, me parece que luego le añadieron mediante una reforma a la Constitución áreas urbanas y dice, muy bien si quieren limitar la explotación minera cercana a las fuentes hídricas, pero no se puede hacer mediante consulta popular. Esto se tiene que hacer necesariamente reformando la Constitución porque estamos modificando una lista taxativa. Es decir, aquí estaba prohibido en estos escenarios y si queremos añadir uno, tiene que ser de ley por vía de reforma constitucional y esto tiene sus propios requisitos. Entonces, creo que esa podría ser, si es que el objetivo es limitar la minería cercana a fuentes hídricas, creo que esa es la alternativa.
Sin embargo, yo creo que hay ahí un detalle. Se habla mucho de limitar la minería y el problema es que se habla de generalidad de minería, se habla como una cosa única. Y la minería se divide en etapas y es bien importante esto porque de hecho el territorio nacional está el 7.5, me parece que es el 8 ya, cercano al 8% del territorio nacional, está concesionado a actividades mineras. Pero no es que nosotros vemos explotaciones mineras en todo lado. Lo que significa que esté concesionado a explotaciones mineras también es la fase previa de investigación y ver si verdaderamente vale la pena hacer una explotación. Entonces, limitar de una forma general la actividad minera cercana a fuentes hídricas podría ser bien perjudicial, porque tenemos ya un montón, y podría ser bien controversial en cuestión de seguridad jurídica, porque tenemos ya un montón de concesiones mineras. No todas están explotando, no todas tienen actividad al momento, en fase de investigación pueden pasar tranquilamente 30 años. Entonces, habría que discutir si es verdaderamente necesario, si es verdaderamente posible también, ¿no? Claro, sí, sí, justamente, y luego vamos a volver sobre el tema de seguridad jurídica, que creo que es un tema bastante importante que creo que va a abrir debate incluso para las personas que nos escuchan, si quieren respondernos con un working paper aceptadísimo. Pero justamente, debido a que nos estás hablando de que hay algunas fases, y no solo hay como hablar de forma general de la minería. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el análisis que, según tú, la Corte Constitucional debería realizar dentro del control material en cuanto a los fallos relacionados, en cuanto a las presentaciones de las consultas populares? Ya, la Corte igual es bastante clara en esto, nos dice que el control material, esto es en el fallo 01-20-CP/20, nos dice súper claro, en el control material va a primar la seguridad jurídica, es decir, que no tenga efectos retroactivos los efectos de que una consulta sea aprobada, valga la redundancia, si la consulta es afirmativa, que esto no afecta a la seguridad jurídica del país. También ese es el problema, que hay hoy un poco de contradicciones. Normalmente en la mayoría de fallos mantienen este estándar, dice que el control material va a ser siempre seguridad jurídica. Luego hay un fallo en el que incluyen la congruencia democrática. La congruencia democrática es un término que se explica con los niveles de gobierno. Entonces nos dice que si una consulta popular va a ser efectuada a nivel local, tiene que estar involucrado, digamos, los cantones. Si tiene afectaciones a nivel nacional, va a tener que estar involucrado todo el padrón nacional. Y es bien polémico este tema porque, por ejemplo, en el tema de la minería, los recursos de la minería y la competencia de la minería es exclusiva del Estado central. Entonces, si nosotros quisiéramos limitar a nivel local una consulta, mediante consulta popular a nivel local, una explotación minera, tendríamos que discutir si se puede hacer la consulta únicamente a nivel local o si por la congruencia democrática tendría que ser a nivel nacional. Es bien complicado porque, y es lo que yo digo, a veces la Corte se contradice, hay una sola sentencia que menciona esta congruencia democrática, nunca más se vuelve a mencionar. Entonces, se puede seguir estándares así, se puede seguir requisitos que solo se mencionan en una sentencia, en teoría deberíamos, pero es complicado, como digo, o sea, esto no va de la mano con lo que decíamos de la favorabilidad, de ninguna forma. Ramiro Ávila justamente se queja igual en un fallo de la Corte sobre esto, dice, no podemos seguir añadiendo parámetros que no estaban anteriormente y complicándole más la situación en definitiva a la gente, diríamos. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es un tema muy difícil porque al final de cuentas es algo que nos compete a todos, pero ¿hasta qué punto? O sea, nos compete indirectamente a unos y directamente a otros. Pero ahora, para cerrar un poco esta conversación y como les decía antes, abrir un poco el debate. Pues ya hablamos de la seguridad jurídica, que me parece súper interesante porque ha sido una de las críticas. O sea, la consulta popular de alguna forma puede representar inseguridad y sobre todo en la imagen que el Ecuador tiene internacionalmente, porque puede quizá presentar ciertos problemas para nuestros posibles inversores internacionales. Entonces, en esta línea, ¿crees que es un problema para las inversiones? Desde un punto de vista del derecho internacional de las inversiones, si la consulta popular empieza a ser utilizada para terminar aparentemente legítimamente con un contrato, evidentemente esto podría repercutir en la imagen internacional que tiene el Ecuador como país receptor de inversiones.
Bueno, en teoría, en el país pasan cosas extrañas a veces, pero en teoría no debería aprobarse una consulta popular así, porque como te digo, en el 0120-CP/20 se establece súper claro que la seguridad jurídica es un tema que se va a considerar al momento del control material de las propuestas de consulta popular. Entonces, al llegar una propuesta de consulta popular que diga, vamos a limitar la explotación minera, no sé, en el Coca, no sé si hay explotaciones mineras actualmente ahí, no, en Zamora, que hay explotaciones mineras ahí, debería prohibirse, deberían no darse paso a esa consulta popular, porque lo que estaríamos haciendo es dar de forma terminada unilateralmente un contrato, una concesión minera, y claro, ahí tendría un montón de repercusiones para el Estado por dar por terminado unilateralmente esa concesión, pero en teoría no debería aprobarse, es decir, ni siquiera debería pasar el control de constitucionalidad. Ahí está otro de los problemas, como yo te decía, 7.5% del territorio nacional ya está concesionado a la explotación minera, a las actividades mineras. Entonces, habría que considerar eso también. Si nosotros ponemos en términos muy generales una propuesta de consulta popular, vamos a terminar afectando a concesiones ya existentes. De hecho, uno de los requisitos, en cambio formales, no materiales, es que sea súper específico. Es decir, tenemos que delimitar esto según las divisiones políticas del país. Entonces, la Corte dice que lo que deberíamos hacer es al menos delimitar por cantones o parroquias en donde queremos limitar la explotación minera. De no ser así, por ejemplo, con las fuentes de agua, nos dice deberíamos tener un mapa hidrográfico en el cual se señale qué fuentes de agua tienen que limitarse. Y aprovecho aquí, por ejemplo, para lo de las fuentes de agua es un lío, porque la Corte dice que es la entidad única del agua, que es Senagua ahorita, me parece que es Senagua la competencia, y Senagua ya no existe, o Senagua se va anexando a otras entidades cada gobierno. Entonces es un problema porque cuando quisieron hacer esto en Cuenca les tocó recurrir a la empresa municipal de agua que se Tapa, y la Corte medio les aprobó, les dijo que está bien, que Tapa ha tenido los mapas hidrográficos correctos, pero que eso no es el procedimiento habitual, que el procedimiento habitual sería que la autoridad única del agua les diga por dónde va el mapa, por dónde va el mapa para las limitaciones. Entonces todos estos problemas que son de carácter no tan jurídico, no tan legal, sino un poco más político, tal vez un poco más administrativo, terminan complicando muchísimo estas situaciones, terminan haciendo que proponer una de estas consultas sea bien difícil, bien difícil. Sí, sí, completamente es así. O sea, yo pensaba cuando leía tu paper, pensaba en, a ver, pero ¿cuál podría ser una respuesta? ¿Qué podríamos hacer? Y no sé, al final de cuentas, yo llegué a la conclusión de que la respuesta para mí es que haya de alguna forma previsibilidad, reglas del juego claras, que no se vendan tampoco castillos en el aire porque nos ponen una herramienta, pero por el otro lado ya tenemos las estadísticas, lo que tú nos comentas, o sea, la mayoría de fuentes ya están concesionadas. Entonces, ¿para qué realmente nos sirve la consulta popular? ¿Cuáles son otras herramientas? Realmente aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es la que nos hemos estado haciendo a lo largo de este podcast. ¿Qué herramientas de alguna forma tangibles y útiles en verdad podrían existir para este tema? No sé si nos quisieras ayudar con alguna conclusión, Sebastián, por favor. Claro, tú mencionas en una parte, acabas de mencionar cuál es el valor de la consulta popular, para qué nos sirve realmente. Yo creo que debería ser, como muchos otros mecanismos, algo tal vez de última ratio. Yo creo que es bien importante que exista un mecanismo. Creo que debería ser mucho más accesible. Hay ejemplos de comunidades que han sido gravemente afectadas por concesiones mineras, mucho más por concesiones mineras, no concesiones, sino por actividad minera ilegal. Ese es otro tema que ni siquiera nos ponemos a pensar en la actividad minera ilegal, y estamos tratando de limitar mediante consultas populares la actividad minera legal y concesionada, que tiene mucho menos impacto ambiental. Pero yo sí creo que tiene que estar presente, creo que tiene que estar claro que es una alternativa, que las comunidades pueden optar por esa alternativa, y que si no quieren minería en su territorio, y estamos todos en el derecho de decir, bueno, mira, no se hace minería en este territorio a pesar de lo que el gobierno central pueda querer, y los afanes económicos que tenga el gobierno central. Me parece que ahorita está prosperando una consulta popular sobre este tema acá en el Chocó andino. A mí me parece bien importante, me parece que es en la zona de Mashpi, y hablaban sobre el tema de biodiversidad de Mashpi y por qué es importante limitar. Entonces, creo que tiene su valor cuando está bien planteada, cuando está bien estructurada,
Creo que la Corte tiene muchísimo trabajo por hacer en lo que yo decía en educación jurisprudencial, en seguir emitiendo más fallos, en seguir tratando de alinearse al principio de favorabilidad constantemente, de ser congruente con esto y decir, siempre vamos a estar a favor de los proponentes. Pero sin embargo, como digo, no creo que sea la alternativa más clara. Yo en algún punto del ensayo recordaba o hacía un símil con el caso colombiano, en donde en Colombia tuvieron centenares de propuestas de consulta popular para limitar la explotación minera, centenares. Y al final decidieron que esto no era la mejor idea, que estar haciendo consultas populares todo el tiempo no era una salida óptima, que la Corte no estaba para eso, la Corte Constitucional no está para estar resolviendo temas a cada rato. Entonces, y tampoco estamos para ir a votación cada fin de semana para decidir estas cosas. Entonces ahí hablaban de esto, de tener un poco de coordinación entre los niveles, entre los diferentes niveles de gobierno. Entonces que debería haber un cogobierno, una correlación, debería estar estas decisiones de realizar minería en algunos lugares bien coordinado. Es decir, el Estado central tiene la competencia única, pero debería hablarse, debería socializarse con los gobiernos locales, con los GATS y con las sociedades principalmente, para que se pueda dar paso a estas concesiones mineras de una forma mucho más amigable. Es decir, si socializamos estos temas, de hecho, es un requisito también de la Constitución, la consulta ambiental, se tienen que socializar estos temas en las comunidades y mediante eso tratar de que no terminemos en consulta popular a cada rato, sino que las propuestas se puedan dar y se ejecuten y no haya tanto problema. Así es, qué interesante todo lo que nos mencionas, Sebastián. Te quiero agradecer muchísimo por tu intervención. La verdad creo que aporta de forma importante al debate. Yo estoy convencida de que esta es la manera en que debemos debatir en el país. Pueden que las personas que nos escuchen estén a favor de lo que Sebastián nos indica, o puede que no, pero Sebastián hizo una investigación muy importante respecto a este tema. Les invitamos a leer su working paper que está en nuestra página web. Y asimismo, si les interesa hablar sobre este tema o cualquier otro, les invitamos a que ya sea le respondan a Sebastián con otro working paper o que nos envíen un paper del tema que ustedes gusten. Sebastián, te agradezco de nuevo. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por este ensayo que en verdad ha sido muy, muy interesante de leer. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el tiempo dedicado, igual por el tiempo de trabajo. Para mí, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos en este segundo podcast. Como bien mencionó Diana, este working paper que, como han podido escuchar, tiene bastantes aspectos relevantes y lo pueden leer en las plataformas SSRN y academia.edu. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_LWP y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.